Como alguien de 42 años que ha pasado buena parte de su vida estudiando física, debo admitir que tenía un concepto erróneo. Creía que todos los objetos tenían solo una trayectoria en el espacio, un solo camino. Pero en este video voy a demostrar que ese no es el caso. En realidad, las cosas exploran todos los posibles caminos de una vez. Empecemos con un simple ejercicio mental. Estás en una playa y de repente ves a tu amigo con dificultades en el agua. Quieres ayudarle lo más pronto posible. ¿Qué camino elegirías para llegar a él? El camino más corto es una línea recta, así que podrías ir directamente hacia él, pero corres más rápido de lo que nadas, y este camino requiere nadar más. O podrías correr por la playa para minimizar la distancia en el agua. Pero así, la distancia sería más larga de lo necesario. Entonces, el camino óptimo debe ser algo intermedio. Para ser preciso, depende de qué tan rápido corres y de qué tan rápido nadas. Tal vez reconoces esta relación matemática porque es exactamente la misma ley que rige el paso de la luz de un medio a otro. La luz también toma el camino más rápido del punto A al punto B. Lo raro de esto es que los humanos podemos ver a dónde queremos ir y luego calcular la ruta más rápida. Pero, ¿la luz? ¿Cómo sabe la luz cómo moverse para minimizar el tiempo de su trayectoria? Y aquí es donde entra mi idea errónea. Enciendo un rayo láser, la luz va en una dirección, lanzo una bola, la bola va en una dirección. Yo hubiera respondido que eso no es nada raro. La luz parte del punto A hacia una dirección y un poco después encuentra un nuevo medio. Y debido a la interacción con ese medio, cambia su dirección y acaba en el punto B. Si después descubres que, de todos los posibles caminos, la luz toma el más rápido para llegar de A a B, yo no hubiera pensado que estuviera optimizando algo. Pensaría que es lo que pasa cuando la luz obedece las reglas locales. Pero ahora te voy a demostrar que la luz no sale en una dirección. En realidad, sí explora todos los caminos posibles. Y lo mismo pasa con los electrones y protones, todas las partículas cuánticas. El hecho de que veamos las trayectorias de las cosas bien definidas es una de las ilusiones más convincentes que la naturaleza ha concebido, y funciona gracias a una cantidad conocida como la acción. En un video anterior mostramos cómo un científico oscuro, Mapportui, hizo una propuesta ad hoc para que existiera una cantidad llamada acción que definió como masa por velocidad por distancia. Y sostenía que las cosas siempre siguen la trayectoria que minimiza la acción. Más tarde, Hamilton mostró que esta acción es equivalente a la integral temporal de la energía cinética menos la energía potencial. La acción fue útil y una alternativa para resolver problemas de física, sobre todo cuando las leyes de Newton resultan muy engorrosas, pero a finales del siglo XX, la acción apareció en el corazón de la revolución científica, el nacimiento de la mecánica cuántica. Todo comenzó con la iluminación eléctrica en Alemania. Imagina la vida al final del siglo XIX. La electricidad está más disponible, al menos en los centros urbanos, y cosas como los focos era algo nuevo, literalmente era la novedad. Los alemanes querían reemplazar el alumbrado público de gas con focos eléctricos. Y una pregunta importante era cómo maximizar la luz visible emitida por un filamento caliente. Científicos de un instituto alemán de investigación, el PTR, estudiaron cuánta luz podrían emitir distintos materiales en función de la temperatura. A bajas temperaturas, cada material emitía su espectro característico, sobre todo en infrarrojo. Pero arriba de alrededor de 500 grados Celsius, todos los materiales comenzaban a brillar del mismo modo, con una distribución de luz casi idéntica. Entre más caliente fuera el objeto, más energía se emitía en cada longitud de onda, y el pico de la distribución se desplazaba a la izquierda. Pero aún no entendían cómo funcionaba teóricamente. Ese era el siguiente paso. Porque si entiendes cómo funciona teóricamente, puedes usar la teoría para potencialmente diseñar tus productos. Comenzaron imaginando el objeto más simple posible que pudiera absorber toda la luz que cayera sobre él y emitiera perfectamente la radiación con base en su temperatura. Idearon un cubo metálico con un agujero.
Este agujero es un cuerpo negro perfecto porque la luz que incida sobre él va a entrar directamente, va a rebotar dentro y finalmente se absorberá. Pero esto también lo hace un emisor perfecto. Toda la radiación dentro del cubo puede escapar por el agujero sin impedimento. El razonamiento de los teóricos fue que los electrones de las paredes del cubo se agitaron emitiendo ondas electromagnéticas. Estas ondas rebotarían en las otras paredes. Cuando tienes dos ondas de la misma frecuencia, donde una viaja a la derecha y la otra a la izquierda, pueden interferir de tal modo que creen lugares en donde no haya amplitud de onda. Esos son nodos. Y lugares en los que hay una amplitud de onda máxima, los antinodos. Las ondas como estas se llaman ondas estacionarias porque no se mueven ni a la izquierda ni a la derecha. Y dentro de una cavidad, con tiempo y reflexiones suficientes, solo sobreviven estas ondas estacionarias. Todas las demás se cancelan. Y surge una especie de orden del caos. En dos dimensiones, las ondas estacionarias se ven así. Para longitudes de onda más cortas o frecuencias más altas, pueden caber más modos vibracionales diferentes dentro de este cubo. De modo que en tres dimensiones, el número total de modos es proporcional a la frecuencia al cubo o 1 sobre lambda al cubo. La expectativa era que habría más ondas dentro del cubo entre más corta fuera la longitud de onda. Esto condujo directamente a la ley de Rayleigh-Jeans. A longitudes de onda más largas coincidía bastante bien con los datos experimentales, pero a longitudes de onda más cortas la teoría se aleja del experimento. De hecho, predijo que en las longitudes de onda más cortas se emitiría una cantidad infinita de energía. Esto, por razones obvias, se conoció como la catástrofe ultravioleta. La persona que resolvió este problema fue Max Planck. Pero Planck estuvo a punto de no estudiar física, porque cuando tenía 16 años se acercó a su profesor y le comentó, tal vez podría hacer una carrera en física. A lo que el profesor le respondió que mejor se buscara otro campo en el que investigar, porque la física era básicamente una ciencia completa. Solo había algunos problemillas que se tenían que solucionar, pero aparte de eso, estaba terminada. Pero Planck no hizo caso. En 1897 ya era profesor. Durante los 3 años siguientes se esforzó por encontrar una explicación teórica a la radiación de cuerpo negro. Probó un enfoque tras otro, pero no importaba lo que intentara, nada funcionaba. Dijo, estaba dispuesto a sacrificar cada una de mis convicciones previas sobre las leyes físicas. Luego, en una, entre comillas, acción desesperada, hizo algo que nadie había pensado. De acuerdo con la física clásica, la energía de una onda electromagnética depende solo de su amplitud, no de su longitud de onda ni de su frecuencia, y puede tomar cualquier valor arbitrario. Cualquier átomo podría emitir una longitud de onda de luz con una cantidad arbitrariamente pequeña de energía, pero Planck intentó restringir la energía para que solo pudiera venir en múltiplos de una cantidad mínima, un cuanto. E hizo que la energía de un cuanto fuera directamente proporcional a su frecuencia, E igual a hf, donde h es una constante. Piensa en lo que esto supone para la radiación proveniente del cuerpo negro. A una temperatura dada, los átomos en la capacidad tienen un rango de energías. Algunos tienen un poco, otros pocos tienen mucha, y la mayoría tiene su energía en un punto intermedio. Para radiaciones con longitud de onda larga y frecuencia baja, la energía hf de un cuanto es pequeña, de modo que todos los átomos tienen suficiente energía para emitir esta longitud de onda y el espectro coincide muy bien con la predicción de Rayleigh-Jeans. Pero en longitudes de onda cortas y frecuencias altas, la energía de un cuanto aumenta. Y ahora, no todos los átomos tienen suficiente energía para emitir esa longitud de onda. Esa es la razón de que el experimento difiera de la predicción clásica. El espectro llega a un máximo y comienza a descender, porque cada vez menos átomos tienen suficiente energía para emitir un cuanto de esa radiación. Y llega un punto en que ningún átomo tiene suficiente energía para emitir un cuanto. Por tanto, aquí el espectro debe llegar a cero. Con este enfoque, Planck obtuvo una nueva fórmula para el espectro de radiación. Ahora solo le faltaba ajustar el parámetro h. Y cuando lo hizo correctamente, consiguió que su fórmula coincidiera perfectamente con el experimento. Pero
Le preocupaba su propia fórmula porque para él no era más que un truco matemático, no tenía ni idea de por qué funcionaba, era puramente formal y lo más importante, no tenía ni idea de lo que la H representaba. Había introducido una nueva constante física sin ninguna razón. Escribió, había que encontrar una interpretación teórica a cualquier precio, por alto que fuera. A partir de ese momento, se dedicó a encontrarla. Más tarde, reflexionaría, después de unas semanas del trabajo más extenuante de mi vida, vi la luz al final del túnel y se abrió frente a mí una nueva perspectiva jamás soñada. Introdujo lo que ahora llamamos la constante de Planck y tiene las unidades de acción. La constante H de Planck es un cuanto de acción. Planck propuso más tarde que cada vez que se produjera un cambio en la naturaleza, sería un múltiplo entero de este cuanto de acción. Da un poco de miedo que este hallazgo que pone a rodar la bola hacia la teoría cuántica introduzca la acción, no la energía y no la fuerza, la acción. Te da una pista. Al principio, el cuanto de acción recibió poca atención, hasta que un empleado de patentes de 26 años entró a escena. En 1905, Albert Einstein declaró que la teoría de Planck no era solo un truco matemático. Nos decía que la luz, de hecho, viene en paquetes discretos o fotones, cada uno con una energía HF. Einstein usó esta idea para explicar el efecto fotoeléctrico, cómo la luz puede expulsar electrones del metal, pero solo cuando la frecuencia es lo suficientemente alta. Si la frecuencia es demasiado baja, no se emiten electrones, independientemente de la intensidad. La idea de la cuantización se extendió. 8 años después, Niels Bohr intentaba comprender por qué un átomo es estable si tiene una carga positiva en el centro y electrones negativos zumbando alrededor. ¿Por qué no entran en espiral en el núcleo irradiando su energía a su paso? Y lo que quería hacer era decir que era sospechoso que algo fuera discreto. Esa parecía ser la nueva lección ambigua y rara del nuevo quantum de acción. Bohr se dio cuenta de que mientras el electrón gira alrededor del núcleo, tenía un momento angular, masa por velocidad por radio. El momento angular tiene las mismas unidades que la acción. Y lo que decide hacer es discretizar el momento angular orbital, sin una razón. Dice, voy a poner eso y decir que el momento angular del electrón solo puede estar en una unidad, 2 unidades, 3 unidades de la misma cantidad h. Y como habla de movimiento circular, entra el factor 2pi, por lo que queda nh sobre 2pi, lo que ahora llamamos nh barra. Esto salió de la nada. No parece haber absolutamente ninguna razón por la que el momento angular debía ser cuantizado. Pero al hacerlo, Bohr encuentra los niveles de energía correctos del átomo de hidrógeno. Cuando un electrón salta de una órbita superior a otra inferior, la diferencia de energía se emite como un fotón de un color de luz determinado, reproduciendo exactamente el espectro del hidrógeno. Y eso fue algo bastante sorprendente. Creo que fue muy convincente. Toma alguna cantidad con las unidades de acción y aplica algún tipo de discretización o cuantificación ad hoc a la misma. Y aunque funcionó espectacularmente, nadie le encontraba sentido. Hasta 11 años más tarde. Para su doctorado, Louis de Broglie consideraba los recientes descubrimientos de la física, y su percepción fue que si la luz podía ser a la vez una onda y una partícula, entonces quizá las partículas de materia también podían ser ondas. Propuso que todo, electrones, pelotas de básquetbol, personas, absolutamente todo tiene longitud de onda. Y definió esta longitud de onda de forma análoga a la luz como la constante de Planck dividida entre el momento de las partículas o masa por velocidad. Ahora, si un electrón es una onda, solo podría mantenerse unido al núcleo en un átomo si existe como onda estacionaria. Eso requiere que un número entero de longitudes de onda se ajuste alrededor de la circunferencia de la órbita. Se podría tener una longitud de onda, o 2, o 3, etc. La circunferencia 2pi por radio debe ser igual a algún múltiplo n por la longitud de onda. Podemos sustituir la expresión de Broglie para la longitud de onda para obtener que 2pi por radio es igual a nh sobre mv, pero podemos reacomodar esto para que mvr, el momento angular, sea igual a nh sobre 2pi.
Esa es justamente la condición del momento angular cuantizado de Bohr. Pero ahora tenemos una buena razón física por la que está cuantizado, porque los electrones son ondas y deben existir como ondas estacionarias para estar unidos a los átomos. Porque quieren tener una interferencia constructiva, volver a tener una órbita estable. Eso está muy bien, obtienes una disociación de eso. Esta naturaleza ondulatoria de los objetos cuánticos significa que ya no tienen un único camino a través del espacio. En su lugar deben explorar todos los caminos posibles. Ahora bien, he pensado y enseñado el experimento de la doble rendija cientos de veces sin darme cuenta plenamente de esta implicación. En el experimento de la doble rendija siento que lo que pasa por mi cabeza es como, ok, el rayo no es perfectamente recto y por supuesto va a intersecar ambas rendijas porque están demasiado juntas, ¿sabes? Pero luego escuché la historia sobre un profesor que enseñaba el experimento de la doble rendija y esto lo aclara todo. El profesor comenzó explicando la configuración. Los electrones se lanzan de uno en uno a través de dos rendijas para ser detectados en una pantalla. Como no se puede saber con certeza por qué rendija ha pasado la partícula, la mecánica cuántica nos dice que debe pasar por las dos al mismo tiempo. Para obtener la probabilidad de encontrar una partícula en algún lugar de la pantalla, basta con sumar la amplitud de la onda que pasa por una rendija con la amplitud de la onda que pasa por la otra rendija y elevar la suma al cuadrado. Pero fue entonces cuando un estudiante levantó la mano. ¿Y si se añade una tercera rendija? Bueno, solo tienes que sumar las amplitudes de las ondas que pasan por cada una de las tres rendijas y puedes calcular la probabilidad. El profesor quiso continuar, pero el alumno volvió a intervenir. ¿Y si se añade una cuarta rendija y una quinta? El profesor, que ya estaba perdiendo la paciencia, respondió: creo que toda la clase tiene claro que lo que hay que hacer es sumar las amplitudes de todas las rendijas. Es lo mismo para 6, 7, etc. Pero ahora el audaz estudiante utilizó su ventaja. ¿Y si pongo infinitas rendijas? De forma que la pantalla desaparezca. Y luego añado una segunda pantalla con infinitas rendijas y una tercera y una cuarta. El punto del estudiante era claro. Aun cuando no estamos haciendo el experimento de doble rendija cuando es solo la luz o partículas viajando a través del espacio vacío, deben estar explorando todos los caminos posibles. Porque así es exactamente como las matemáticas funcionarían si tuvieras infinitas pantallas cada una con infinitas rendijas. Tienes que sumar la amplitud de cada rendija. Así es como funciona. Según la historia, el estudiante era Richard Feynman. Y aunque la historia es inventada, la lógica es infalible. Porque si en un experimento de doble rendija crees que no se puede saber por cuál de las dos rendijas pasó la partícula, entonces hay que considerar la posibilidad de que pasa por las dos. Con esa misma lógica, cada vez que una partícula va del lugar 1 al lugar 2, hay que considerar todos los posibles caminos que podría tomar para llegar, incluidos los que van más rápido que la velocidad de la luz, incluidos los que retroceden en el tiempo e incluidos los que van al sol y vuelven. No pueden ir y volver del sol, tienes que restringirlo para que sea local, ¿no? Pero el mapa no hace eso. Cierto. O sea, se puede ver en el experimento de doble rendija. Ajá, y usaremos la luz porque así no hay nada raro con la velocidad. Si vas a decir que este camino interfiere con este camino, entonces estas distancias son distintas. Correcto. Y claramente no pueden tener la misma velocidad, así que hay que considerar caminos con diferentes velocidades. Según Feynman, cada vez que una partícula, un fotón o incluso un objeto microscópico se desplaza del punto 1 al punto 2, tiene alguna posibilidad de tomar cualquier camino. Y por absurdo que pueda parecer, descubrió que tenemos que incluir todos estos caminos en nuestro cálculo, donde cada camino tiene la misma ponderación. Entonces, ¿por qué no vemos todas esas rutas locas? Pues porque aún tenemos que sumar sus amplitudes. Para simplificar, imaginemos que solo tenemos 3 caminos. Esto es lo que vamos a hacer. Primero tomemos este. Cuando la onda de la partícula comienza a seguirlo, ponemos en marcha un cronómetro. Va girando muy rápido, y cuando llega al punto final, lo detenemos. Haremos lo mismo con las otras 2 trayectorias exactamente igual. Y entonces sumamos las flechas, elevamos al cuadrado el resultado, y eso es proporcional a la probabilidad de que la partícula tomara esos caminos para llegar allí. En este caso, la flecha y el cuadrado son bastante pequeños, por lo que la probabilidad de que la partícula pase de 1 a 2 usando estos caminos es pequeña.
Compara eso con estos 3 caminos, por ejemplo. Ahora la flecha es mucho más grande. Y esto es importante, cuanto mayor sea la flecha resultante, mayor será la probabilidad de que ocurra ese evento. En estos ejemplos, el cronómetro no mide el tiempo, sino algo que se llama fase. Al igual que en el experimento de la doble rendija, cuando una onda toma un camino diferente del punto 1 al 2, terminará allí con una fase diferente. Y esta fase es la que determina la amplitud de la onda en ese punto. Matemáticamente podemos escribir la amplitud, nuestro cronómetro, como e a la i phi, donde phi es la fase. A medida que la onda de la partícula sigue una ruta, su fase aumenta haciendo girar al vector. La gran pregunta es ¿cuánto cambia la fase en cada trayectoria? Para responder a esta pregunta, imaginemos que dividimos el camino en muchas secciones diminutas, cada una de ellas tan pequeña que en realidad es recta. Entonces, en cada sección, la onda de la partícula recorre una distancia delta x en un tiempo delta t, y el aumento de la fase es fácil de calcular, solo depende de la longitud de onda y la frecuencia de la onda. Para hallar el aumento total de fase de todo el camino, basta con sumar todos los pequeños aumentos de fase de cada una de las secciones. Pero podemos sustituir lambda igual a h sobre mb de Broglie, y utilizando e igual a hf podemos sustituir la frecuencia. También podemos simplificar h sobre 2pi, escribiéndolo como h barra para obtener esta expresión. Luego podemos pasar delta t a la derecha. Y si hacemos que delta t sea infinitesimalmente pequeño, entonces podemos reemplazar esta suma con una integral. Pero ahora, dx por dt es la velocidad, por lo que podemos escribir esto como mv al cuadrado. Sabemos que en el caso más sencillo, la energía total E es solo la energía cinética más la energía potencial, y al sumarlos nos queda la integral temporal de la energía cinética menos la energía potencial. Pero, un momento, eso es justo la acción clásica. Es la acción la que determina la rapidez con la que gira el cronómetro. A medida que la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria, su acción aumenta y eso es lo que aumenta la fase. Y lo que es importante tener en cuenta es que la h barra es diminuta. Es de unos 10 a la menos 34 joules por segundo, que es mucho menor que la acción de cualquier objeto cotidiano. Eso significa que la fase de los objetos ordinarios en trayectorias ordinarias gira alrededor de muchísimas veces apuntando finalmente hacia alguna dirección aleatoria. Si se considera un camino ligeramente diferente, la acción puede ser ligeramente diferente, digamos 1.01 joule segundo diferente. Eso no parece mucho, pero si lo divides por h barra, la flecha girará alrededor de 10 a la 32 veces más, y de nuevo va a apuntar hacia alguna dirección al azar. Esto es lo que ocurre con casi todos los caminos posibles. Así que cuando sumas las fases, simplemente se cancelan, interfieren destructivamente. La única excepción son los caminos más cercanos al camino de menor acción, porque estos caminos están en un mínimo. Así que si haces pequeños cambios en el camino de primer orden, la acción no cambia. Y para otras trayectorias que están muy cerca del camino de menor acción, sus flechas apuntan básicamente en la misma dirección, interfieren constructivamente y por eso esos son los caminos que vemos. Esto explica cómo la luz sabe a dónde ir. Es decir, no lo sabe, simplemente explora todos los caminos posibles. Pero los caminos que acabamos viendo son los que interfieren constructivamente. Y esos son los caminos de menor acción. Así es como surge la mecánica clásica de la mecánica cuántica. Por eso una pelota sigue la trayectoria que sigue y los planetas orbitan alrededor del Sol. En realidad no tienen una trayectoria precisa, más bien las cosas exploran todas las trayectorias posibles. Lo que ocurre es que las partículas masivas tienen acciones grandes en comparación con la h barra, de modo que solo sobreviven las trayectorias muy cercanas a la verdadera trayectoria de menor acción, y por eso son más parecidas a las partículas. Si pasamos a partículas mucho más pequeñas, como electrones o fotones, las acciones son mucho menores, y por tanto hay más dispersión en las trayectorias que acaban tomando. Podrías decir, aún no te creo. Pero Casper tiene una demostración increíble que te va a convencer totalmente de que así es como funciona el mundo.
Para hacerla tengo una luz, un espejo y una cámara. Hay infinitos caminos que la luz podría tomar. Y según Feynman, tenemos que sumar las contribuciones de cada uno, incluyendo los caminos que van así. Podrías decir que está loco. No estoy loco, esto es lo que pasó. Otra posibilidad es que podría venir aquí e irse. O podría venir aquí e irse. O podría venir a donde te quieran e irse. Y puede ir por aquí e irse. Y así sucesivamente. Todas estas son posibilidades. Y cada uno de estos caminos tiene su propia flechita. Así que lo que podemos hacer es mirar todas esas flechas y ver dónde se alinean. Y así, si enciendo esta luz, es exactamente donde se ve reflejada, de modo que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero lo que voy a hacer ahora es tapar este punto para que ya no veamos el reflejo de la luz. Y entonces demostraré que Feynman tiene razón, que en realidad la luz también va así, solo que la mayoría de las veces esos efectos se anulan. Ahora, eso suena imposible, ¿verdad? Pero acerquémonos a este pequeño punto. Entonces vemos todos estos caminos diferentes y todas las flechas que solo dan vueltas en círculos. Entonces cuando las sumas, todas se anulan. Pero, ¿qué pasa si cubro la mitad de ellos así? Pues ahora, cuando sumo esas flechas, puedes ver que resulta en una gran flecha. Y si de alguna manera puedo cubrir este espejo con muchas tiras diminutas, entonces debería poder lograr que la luz se refleje así. Y puedo hacerlo con esta lámina que tengo aquí. En esta lámina hay unas 1000 líneas por milímetro, y eso debería ser suficiente para conseguir este efecto. Déjame apagar las luces y veamos. Voy a encenderlo en 3, 2, 1. ¡Se ve! ¡Se ve! ¡No! Es genial. En realidad se ve más raro de lo que esperaba. Yo esperaba que fuera un punto, pero hay muchos puntos donde se refleja. ¡No! Ok. Y para que veas que no te he engañado, justo debajo está mi dedo. E incluso con la luz encendida, se ve que la luz se refleja. Y si quitamos la tapa, entonces, ¿qué vemos? Sí, vemos exactamente el reflejo normal donde se supone que debe ir, que es justo ahí. Y ahora tenemos todas estas reflexiones extra, todos estos puntos adicionales donde el patrón solo se alinea. Yo creo que es genial. Cuando platicaba de esto con un amigo me dijo, sí, pero estás usando una red de difracción, es como hacer trampa. Mira, ahora tienes todas estas reflexiones y la luz simplemente va en todas direcciones. Así que hay otra cosa que me da muchísima curiosidad probar. Yo quiero también hacer esto con un láser, apuntando el láser justo a un lado de ella y luego, si la luz toma todos los caminos posibles, también debemos ver que sale por aquí. Probablemente no va a funcionar. De hecho, tengo un láser justo aquí. Y podemos ver cuando lo encienda que en realidad solo va a haber un punto. Y se puede ver en qué lugar es. Está justo ahí, que es más o menos el lugar donde tuvimos nuestra reflexión. Y también puedes ver ahora, si nos fijamos en esta vista, que no se puede ver para nada la luz del láser, ¿verdad? Podría ver el láser, pero tengo que bajarlo hasta acá. Y entonces sí puedo ver la luz, pero si lo pongo aquí arriba se puede ver la reflexión. Ahora, lo que voy a hacer es poner esta lámina mágica. Y la voy a poner aquí. Podemos apagar esto. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando enciendo el láser. Espera. No inventes. ¡No inventes! ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Pero qué? ¡Mira dónde va el láser! ¡No puede ser! ¡De verdad funciona! ¿Qué? Definitivamente es la demostración más genial que he hecho. Lo que yo estaba haciendo era sostener el láser. Te voy a enseñar. Estaba apuntando hacia abajo, así, muy lejos, y puedes ver que se refleja. Pero si quito esto, desaparece. Y si lo vuelvo a poner, reaparece. Lo que esto nos muestra en realidad es que no podemos deshacernos del área que da cero, que realmente se está cancelando. Y si le hacemos cosas ingeniosas, podemos demostrar la realidad de las reflexiones de esta parte del espejo.
Entonces la luz y por extensión todo explora realmente todos los caminos posibles, solo que la mayoría de las veces estos locos caminos interfieren destructivamente. Eso es porque las acciones de los caminos cercanos cambian rápidamente. He estudiado física casi toda mi vida y creo que nunca llegué a apreciar lo importantes que son la acción y el principio de la mínima acción. Pero creo que por fin lo entiendo. Por fin comprendo por qué si les preguntas a los físicos teóricos en qué están trabajando, rara vez hablarán de energía o fuerzas. La mayoría de las veces van a hablar de acción. Nadie en física aborda la física de partículas desde un punto de vista distinto al de la acción mínima. Pero enseñamos física de manera histórica y la acción mínima es como el recién llegado en la comprensión de la física. Y sí, vamos llegando a ella, pero en realidad creo que la vida es mucho más fácil una vez te das cuenta que existe este principio subyacente. Porque cuando lo haces, todo lo que tienes que hacer es escribir el lagrangiano correcto para obtener la acción correcta y de ahí salen las leyes de la física. Y tienes un lagrangiano distinto para la mecánica clásica, para la relatividad especial, para la electrodinámica, etc. Es un solo marco matemático que, una vez que lo aprendes, puedes aplicarlo en diferentes lugares exactamente de la misma forma. La búsqueda de la teoría del todo, ¿verdad? Lo que abarca toda la física. En realidad lo que la gente está preguntando es ¿cuál es este lagrangiano que puede escupir todas las leyes de la física en este universo? Eso es lo que están preguntando. Hasta el momento no lo hemos encontrado. Podemos pegar cosas con cinta adhesiva, pero no sabemos si es la estructura matemática adecuada. Eso es lo que la gente está buscando.